Vamos a hablar rápidamente de un tema muy importante, porque Dios quiere que usted y yo tengamos una mayordomía correcta como hijos de Dios y aprendamos que en un momento determinado podemos sufrir como sufrió el pueblo de Israel de saco roto. ¿Está usted aquí? Vamos a hacer una oración y le voy a pedir que me ayude a suplicarle al Señor que nada le distraiga. No sé lo que pueda estar aconteciendo en su vida, pero lo que sé es que Dios tiene una palabra para usted. Entonces pelee su batalla. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque estamos en el mejor lugar a esta hora donde podemos estar, que es buscando oír tu voz y siendo transformados de gloria en gloria como la luz de la aurora, y como cantábamos al principio cuando comenzamos esta reunión. Oh Dios de la gloria, habla mi vida. Dile, habla mi vida, Señor. Prepárame para seguir, Señor, creciendo como tú quieres que crezca, conforme a la madurez, a la estatura del varón perfecto, conforme, Señor, a Cristo Jesús, porque por Él, Señor, es que vivimos. Todo lo que hacemos es para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al estar aquí, Señor, te estamos diciendo, nos interesa tu opinión, nos interesa tu presencia, nos interesas tú más que cualquier otra cosa, y queremos agradarte, porque todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias por poder estar en tu casa, Señor, para alabarte, pero también para ser alimentado en mi espíritu, Señor, y no ser como yo era antes, y cada día ser más como tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hágame el favor de sonreírle a la persona de a la par y dígale qué bien te ves en esta hora. Vamos a ver Ageo capítulo del 5 al 6. ¿Usted cree que alguien pueda recibir la bendición de Dios, pero de repente se le pueda diluir? Pueda recibir la bendición de Dios, pero de repente se esfuma. Pueda recibir la bendición de Dios, pero de repente la pierde. Sí, señores, Dios nos puede bendecir, podemos recibir bendiciones muy lindas de Él, provisión, pero en un momento determinado se nos puede esfumar, y eso es lo que Dios quiere que usted evite. Y por eso ponga mucha atención lo que la Biblia dice. Ageo capítulo 1, versículos del 5 al 6 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Puede usted ayudarme a repetir estas dos palabritas? 1, 2, 3. Meditad bien. El domingo hablábamos sobre entrenar nuestra mente. Para entrenar nuestra mente es necesario aprender a meditar. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien estuvo aquí el domingo? Meditar, entrenar nuestra mente para pensar a la manera de Dios. Pero no se trata solo de meditar, sino hacerlo bien. El pueblo de Israel no meditaba bien, y eso es clave, amado hermano, para usted no pierda la bendición de Dios. Mire lo que dice: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Eso es un desgaste. Imagínense, sembrar mucho pero recoger poco no es congruente. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Lo implícito en esto es que recibe el jornal, pero pierde parte del jornal. Se le fuma, se le va. Amados, eso puede pasar, y déjeme mostrarle otra versión que me llamó mucho la atención. Mire, leámosla juntos. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente. ¿Puede decir conmigo estas dos palabritas? Piensen seriamente. Otra vez, 1, 2, 3. Piensen seriamente. Una vez más vemos lo importante que es un alma próspera, pensar, una mente alineada. Hay que pensar seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, dice esta versión. Comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío. Pero mire lo que dice aquí: y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada.
Alguien dice amén. Alguien dice, ese soy yo. El sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Eso está en la Biblia. Mire qué interesante. Hemos estado viendo una serie que se llama 7 en práctica y hoy vamos a descifrar algo clave al respecto. La vez pasada tratamos de ver algo de este tema en otra perspectiva, pero el Señor tenía otros planes el martes pasado. Pero quiero que usted note que estamos terminando esta serie donde vemos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y definitivamente la sabiduría es la fuente de riquezas. Pero si no tienes sabiduría, puedes tener sabiduría para obtener tesoros, pero si dejas la sabiduría, esos tesoros se te pueden esfumar. Esta mañana estuvimos reunidos con el presidente de la República, junto con otros pastores. Y mientras estábamos ahí, algunos pastores, obviamente parte de lo que hicimos fue orar por él. Muchos pastores estuvimos orando y orando por él, porque si le va bien a él, nos conviene a todos los salvadoreños. Pero si le va bien a él, no le conviene a ciertos partidos políticos. Si usted es de cierto partido político y quiere que le vaya mal para que así su partido pueda volver a ganar, ha perdido el enfoque de lo que significa la política, porque la política es servicio. Y si un político sirve como se debe servir, sí, con honestidad, con integridad, con temor de Dios, con sabiduría, ¿quién cree que va a ser beneficiado? El pueblo. Entonces no se fanatice en cuanto a un partido político. Yo le recomendara que a veces ni darse colores es prudente, pero yo sé que a veces tiene que pasar eso. Lo importante es que usted no pierda sus principios por unirse a un partido. Amén. Aunque no diga amén, pero es la verdad. Entonces estábamos con el presidente porque la Biblia dice que debemos orar y estuvimos orando, pero me llamó la atención que el presidente llegó y empezó a dar su testimonio. No sé si ha habido noticia al respecto o si ha salido una noticia de esa reunión que tuvimos en la mañana, pero me llamó mucho la atención y quiero que preste mucha atención porque, mire hermano, Dios es sobrenatural. Este evangelio no es solo palabras, sino es poder. Y espere cosas sobrenaturales en su vida. ¿Sabía usted? El presidente empezó a dar su testimonio y dijo que estando de alcalde de Nuevo Cuscatlán, llegaron unos pastores de diferentes lugares de todo el país que se habían juntado. Había de la Unión, había del norte, del sur, y llegaron ahí donde él estaba, en Nuevo Cuscatlán, y le dijeron: venimos acá porque el Señor nos inquietó y ha dado una palabra para usted. Y entonces él dijo: yo sí creí en Dios, pero hasta ahí, nada que ver, dijo, con esas cosas de profetización, dijo, algo así, usó el verbo profetización, dijo, pero el sustantivo, perdón. Y dijo, me dijeron, venimos a decirle que Dios lo ha escogido usted para ser alcalde de San Salvador, presidente de la República, y una cuarta cosa más que aún no nos es concedido revelarla. No, nada que ver, le digo, yo no quiero eso, le digo, yo estoy bien acá, nosotros queremos hacer un ejemplo aquí en Nuevo Cuscatlán, dijo, y que sea un municipio ejemplar, pero hasta ahí no queremos meternos. Bueno, le dijeron a él, pero eso es lo que Dios le dice. Y se fue.
Qué loco, dijo este. Gente loca. De repente se reúne con otro pastor y el pastor le dice exactamente lo mismo. Dios lo ha escogido usted para ser alcalde de la capital, presidente de la República. Y hay una cuarta cosa más, pero aún no se lo puedo decir. Y él le empezó a llamar la atención el evangelio y esa cosa. Pero una de las cosas que él dijo cuando estaba hablando es que él empezó a interesarse. Antes de llegar nos dijo que él tenía una Biblia, pero la Biblia que le gustaba a él era la Biblia Plenitud, porque tenía estudios y era fácil llevar. Ahí dijo, esa me gusta. Y yo estaba leyendo la Biblia Plenitud antes de venir a hablar con ustedes, nos dijo, para ver de dónde sacaba. Y ya iba bastante bien mi discurso, había agarrado 2 versículos, dijo. Pero de repente Dios me dijo, y le estoy sincero, nos dijo, le he preguntado a varios pastores, ¿cómo saber que es mi cabecita y no es Dios el que me está diciendo? Y todavía se echó un surrema. Yo creo que hay cosas que yo creo, pero que están ahí, pero en realidad es Dios el que me las ha dado. Y soltó y dijo, Dios me dijo, yo sentí que Dios me dijo, no, deja eso, ellos ya saben la Biblia, tú le vas a poner un versículo y ya lo saben, dale su testimonio. Y nos empezó a contar eso. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que poco a poco él se fue dando cuenta que la palabra se fue cumpliendo. No le voy a contar todo el testimonio. Mire la tele. No, mejor ni la mire. Ahí se la cuento de abajo. Pero lo tremendo que me llamó la atención es que él dijo, él entendió que no podía gobernar sin sabiduría, y todos los pastores había un común denominador, y era: usted tiene que pedirle sabiduría a Dios para gobernar este país. Él dijo: yo a mis 29 años ya teníamos empresas y ya había alcanzado $1 millón en la cuenta. Entonces ya no necesitaba nada. Dijo, ya con esa la tenía hecha, dije yo. Dijo, él tenía las empresas. Pero había muchas cosas que veíamos y queríamos en ese municipio ayudar. Pero Dios tenía otros planes, y usted sabe la historia, usted sabe lo que ha pasado. Y hoy en día, cuando Él estaba enfrente de nosotros, empezó a decirnos: antes solo creía que Dios existía, pero ahora he visto que Dios es real y Dios habla, y Dios es quien me ha puesto acá. Él decía: yo no tengo necesidad, porque Dios me ha dado empresas pero sí quisiera hacer algo con honestidad que verdaderamente ayude al Salvador. Un profeta ahí le dijo que usted va a hacer cosas que de otros países vendrán a tomar las ideas, de otros países vendrán a aprender del modelo del Salvador. Amado hermano, yo me emociono por eso, porque si en verdad le va bien, todo El Salvador va a ser bendecido. ¿Cuántos quieren que le vaya bien a nuestra nación? Pero él dijo algo clave. Yo vi cuando Salomón, y por eso le cuento todo esto, dijo: Salomón pidió sabiduría. Pero él como que estaba predicando. Nosotros hasta estábamos bromeando con los pastores ahí, pero estaba predicando. Dijo, no era como que Salomón tenía 3 puertas y escoge la puerta correcta, te doy a escoger, y si escoges la de la sabiduría vas a tener riquezas, Señor. Sino, él dijo, porque sin sabiduría en realidad no se pueden tener bendiciones que prevalezcan, que permanezcan. Y amado, eso es lo que Dios quiere. En esta hora Dios quiere que la bendición se quede, no se diluya, no se esfume, y que pueda usted mantenerla. El buen juicio es uno de los pilares de la sabiduría. Y la palabra buen juicio, que es lo que nos vamos a enfocar para hablar del saco roto. La palabra buen juicio, porque cuando tenemos saco roto es porque no hemos ejecutado un buen juicio. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. En el griego es tushiyá, que significa respaldar, apoyar, entre otras cosas, acometer. Pero me llama la atención comprensión intelectual. Un mal juicio o una mala comprensión o falta de apoyo puede provocar escasez innecesaria. Puede decir conmigo: escasez innecesaria. Que se esfume la provisión y se diluya tu bendición.
Hay escasez que son necesarias, pero hay escasez que son innecesarias. Te hace falta porque no has sido sabio. Te hace falta porque no has tenido cuidado. Y veamos cuál fue el problema en la época del rey Darío, donde el profeta Ageo escribió esta profecía que apenas, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Ageo? ¿Alguien sabe? Solo 2. Usted esta noche puede llegar a su casa y leer todo un libro. Me leí todo un libro de la Biblia. ¿Cuál? Ageo. Y mire, en el capítulo 1, veamos el contexto para entender 3 cosas. Diga conmigo 3 cosas. Vamos a preguntar 3 secretos por qué uno puede tener saco roto. Y cómo en Jesús vemos que Él tuvo un buen juicio y por eso nunca tuvo saco roto. Si no tenía cielos abiertos. Eso es lo que Dios quiere que usted tenga, cielos abiertos. 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Mire qué interesante. El profeta les dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Qué era lo que el pueblo decía? Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Mire qué interesante es. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? La gente veía las ruinas, pero decían: no es el tiempo de restaurar la casa del Señor. Entonces, ¿cuáles son esos 3 errores que provocan saco roto? En primer lugar, el saco roto es consecuencia del egoísmo. Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer. Alguien dice amén. Dios va a suplir conforme a su riqueza en gloria, y Él quiere abundarte, porque la Biblia dice también que Él prometió vida abundante para todos aquellos que creemos en Él. Y Él abunda. ¿Cuántos han recibido esa abundancia del Señor en algún momento? Hermano, yo nunca recibo. Hay que examinar por qué. Pero Dios bendice, Dios provee, Dios prospera. A Job, el primer personaje que aparece en la Biblia, era un hombre grandemente abundado. Pero una de las cosas que afectaron al pueblo en ese momento era el egoísmo. Eso significa que ellos solo estaban pensando en sí mismos. Dice la Biblia que pensaban en sus casas, tenían casas lujosas, tenían bien bonitas sus casas, tenían bien bonitas sus asuntos, pero la casa del Señor, entiéndase, el reino de Dios, las cosas que tienen que ver con lo de arriba, le habían dado la espalda, no les interesaba. Amado hermano, una de las cosas que te van a afectar en tu economía va a ser que tú tengas una mentalidad de asadón, que solamente pienses en retener y nunca des. El reino de Dios camina dando. El reino de Dios no camina con gente egoísta. Es tan tremendo esto, amado hermano, que el Señor dijo: si quieres venir en pos de mí, debes abandonar tu manera egoísta de vivir. ¿Se imagina que el reino de Dios no fuera de gente agarrada? Ya hace ratos que no hubiera avanzado el evangelio. Pero la Biblia dice que el Señor, inclusive el martes pasado vimos, los mandó sin alforja, no lleven nada para el camino. Y cuando regresaron, el Señor dijo: ¿les hizo falta algo? Y dijeron: nada, porque el obrero es digno de su salario y porque Dios es fiel y bueno y tiene cuidado de nosotros. Solamente tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que dice: todas las cosas nos serán añadidas. Usted lo sabe muy bien. Pero amado hermano, cuando Dios bendice, usted tiene que analizar que de lo que Dios le da, usted tiene que entender que el necio se gasta todo lo que recibe. De ese 100%, usted tiene que ser un buen administrador y no ser egoísta con ese 100%. A veces
Si usted examina ejemplos de gente abundada, se va a dar cuenta que la mayoría de ellos son gente que aprenden a dar, porque saben que dando es como se recibe, aunque tal vez no sepan Biblia inclusive, pero se han dado cuenta que cuando uno da, se multiplica. La Biblia dice en Proverbios, hay quien da y le es añadido más, pero hay quien retiene y aún lo que tiene se le es quitado. Entonces, amado hermano, usted y yo podemos traer una herencia egoísta de nuestros padres. La Biblia dice que hay una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y una de las cosas, si somos sinceros, es el egoísmo. La gente egoísta, esa no ha venido hoy, pero la gente egoísta, de todo el 100% que da, que recibe, se vuelve acaparadora. La Biblia dice que es maldito aquel que acapara el grano y no lo vende cuando hay necesidad. Pero debemos entender que Jesucristo solo lo pueden seguir gente que abandona su manera egoísta de vivir. Eso pasaba en el pueblo de Israel. Tenían casas lujosas, casas artesonadas, casas bien bonitas, y se habían olvidado del Señor. Entonces vino el profeta y fíjese bien, meditad bien, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Número 1, Dios quiere que cuando tú siembras mucho, recojas mucho. Pero si estás sembrando mucho y recogiendo poco, examina si no estás siendo egoísta en alguna situación en tu vida. Tal vez estás sembrando en mala tierra, o tal vez no estás realmente sembrando, sino estás solo pensando en ti. El día sábado escuché hablar a un dueño de una radio allá en Guatemala que tiene más de 50 años de existir y se llama la radio El Buen Samaritano. Y él testificaba cómo ellos han dado sillas de ruedas, pero por la radio ellos piden ayuda a la gente, es decir, recolectan necesidades, pero también la gente tiene la oportunidad de saber al aire qué necesidades hay y venir a ayudar. Y él decía que la gente que más daba, que más ayudaba, al final, en sus 50 años, él se daba cuenta cómo esta gente era al final bendecida. Unos daban sillas de rueda para el que necesitaba sillas de rueda, otros daban comida. Y él dice que en cierta oportunidad hubo una persona que necesitaba un vehículo. Y el Señor le dijo, da tú el vehículo. Era una camioneta Tajo se llama, Chevy Tajo, una grande. Y le había mandado a poner llantas y todo. ¿Y a quién se lo? El hermano. Y entonces el hermano llama, hermano, ¿cómo está? Hermano, le pregunta, ¿usted tiene licencia? Sí, mi hermano, pero no tengo carro. Es que Dios me dijo que le dé el carro que tengo. Y dice él que lo hizo rápido. Le dijo, mira, no sé si voy a estar, pero te voy a dejar las llaves acá, solo vienes y te lo llevas. Amados, ahorita si usted le dijera, el Señor, ¿puedes darme qué cosas obedecerías a Dios y qué cosas no obedecerías? ¿Estarías dispuesto a dar cualquier cosa que el Señor te pida? Si no estás dispuesto, créeme que pudiera haber un poquito de esto. Y no te estoy diciendo algo que el hombre te obligue, sino simplemente que verdaderamente Dios te pone en el corazón, Dios te habla, Dios te dice, y tú eres obediente.
si en este momento pasó por tu mente y dices, no, hay que trabajar alguito. ¿Por qué, mi hermano? Déjeme decirle. El hermano dice que dio el carro, un carro grande, soñado. Pero hoy en día él tiene no uno, no dos, no tres, tiene 4 carros. Porque el principio es que cuando uno siembra, uno cosecha. Marcos Witt dice que él ha dado decenas de carros. Da uno, Dios le da otro, da uno, Dios le da otro. Pero hoy en día pensar en dar un carro sería algo como, ay no, ¿cómo va a creer? ¿No estará preparando su tamal, hermano Ricardo, para pedirme mi carro? No se preocupe. De ninguna manera. Pero lo que sí sé es que hay cosas que a veces gobiernan nuestro corazón, y cuando ya nos confrontan con ¿estarías dispuesto a dar?, nos damos cuenta que sí ocupa un lugar que no debería ocupar en nuestro corazón. Nada material debería gobernarnos. Y el pueblo solo estaba pensando en ellos y había abandonado lo del Señor. Señor quiere que comamos y nos saciemos, bebamos y quedemos satisfechos, que nos vistamos y nos calentemos, y que trabajemos y que nuestro salario no se diluya, sino que sea bien invertido, nos sirva para muchas cosas. Pero mire lo siguiente, el Señor les repite, puede decir conmigo, lo repitió. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué cree usted que el Señor lo repite? Ya lo había dicho, ¿verdad? Se fijó en el versículo anterior. Pero ahora le vuelve a decir, así ha dicho Jehová, meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué lo repite? Porque no podemos pasar por alto el entrenamiento de nuestra mente. Si no meditamos en lo que hacemos, de repente podemos perder bendiciones creyendo que todo está bien cuando estamos actuando mal. En primer lugar, el egoísmo nos puede afectar. En segundo lugar, mire lo lindo que dice acá. Vayan ahora a los montes, les dice el profeta de parte de Dios, traigan madera y reconstruyan mi casa. Ya el Señor está dando una orden, reconstruyan mi casa. Se han olvidado de mí, solo están pensando en ustedes. Pero él dice, reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Entonces, en segundo lugar, el saco roto es consecuencia de deshonrar a Dios. El egoísmo te puede hacer una mala jugada. En otras palabras, hermano, nunca se ha agarrado, hermano. No dé lugar a la tacañería. No, Dios no es tacaño. Diga conmigo, Dios no es tacaño. Su padre no es tacaño. Y si usted es tacaño, está modelando mal a su papá. Hermano, pero yo jamás he sido tacaño. Gloria a Dios. Usted Santa Claus le dicen, de tanta que bendito Dios. Pero amado hermano, el pueblo no tenía mentalidad de honra. Por eso que tenemos que meditar. Todo lo que hacemos tiene que ser para honrar a Dios. Y cuando dejamos de honrarlo, nos puede afectar en nuestra provisión. Eso le pasó al pueblo. Entonces, en primer lugar, ¿por qué tenían saco roto? Solo pensaban en ellos. En otras palabras, habían caído también en una adoración a sí mismos, donde lo de Dios, y eso, amado hermano, usted lo puede aplicar en su vida a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Cuando usted, su tiempo solo es para sí mismo y no le dedica tiempo al Señor, eso es egoísmo también. Usted tiene el primer lugar y no el Señor. Pero cuando entendemos a quién le debemos todo, por quién vivimos, por quién somos, a dónde vamos, cuando muramos, a dónde vamos a ir, amado hermano, y por gracia, por misericordia, hermano, no puede haber lugar para el egoísmo. Y debemos entender que también
Muchas veces ese mismo egoísmo nos lleva a deshonrar a Dios. Perdemos de vista que todo lo que hacemos debe ser Dios el primer lugar. ¿Qué había pasado a ellos? ¿Cuál era el primer lugar para ellos? Su casa. Sus casas lujosas, artesonadas, dice otras versiones. Lo de ellos era el primer lugar. Pero en ningún momento estaban pensando en lo de Dios. En tu tiempo de las 24 horas que te da el Señor, ¿lo honras con alguna de esas horas? Sí, mi hermano, yo lo honro 1 hora con Inste y a veces me llevo más. Así que no me venga a decir, Dios le bendiga, está bueno, lo felicito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué cosa va a prosperar? La prioridad. Debemos honrar al Señor con nuestro tiempo. Debemos honrar al Señor con lo que Él mismo nos da, porque todo lo recibimos de Él. No pierda de vista, no deje de honrar al Señor. Debemos entender que el saco roto viene como consecuencia de adorarnos a nosotros mismos, de olvidarnos de los demás. Cuando hablamos de egoísmo, debe entender también, el Señor está enfocado en el templo, pero también debemos entender que el templo del Espíritu Santo es su cuerpo. Y amados hermanos, debemos entender que a veces descuidamos el templo del Espíritu Santo. Debemos aprender a cuidarnos de tal manera que el Espíritu Santo que mora dentro pueda sentirse cómodo. ¿Y cómo cuidar el templo? Bueno, el templo se cuida, no es lo de afuera lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Entonces el templo se contamina, o el templo se cuida más bien, cuidando lo que sale de nuestra boca. El domingo hablábamos que meditar es comunicar a veces con uno mismo delante de Dios. Comunicar, a veces en voz alta, decía el hebreo. Entonces, como David decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, amado hermano, repito, 2 cosas: el egoísmo, deshonrar a Dios. Pero mire, lo número 3, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Quién hizo desaparecer la cosecha? ¿Quién? Dios. Y a veces le echamos la culpa al diablo, pero no es el diablo, Dios mismo hizo. Porque la gente se había olvidado del Señor, eran egoístas, lo estaban deshonrando. Porque sabes, todo lo que haces, tú le mandas un mensaje a Dios. En tus 24 horas, si no tienes tiempo para Dios, tú le estás mandando un mensaje a Dios, le estás diciendo, sígueme dando, pero yo para ti no tengo tiempo. Sígueme bendiciendo, pero yo para ti no voy a sacrificar. Sígueme, Señor, proveyendo, pero mi tiempo es mi tiempo, no te metas conmigo. Tú sabes que yo necesito hacer todo esto. Pero ¿será que estamos honrando a Dios con eso? No creo. Diga conmigo, I don't think so. Los que hablan en inglés digan, I don't think so. Solo 2. Bueno, está bien. Número 3, es evidente. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Mi casa está en ruinas, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Mi casa está en ruinas, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. ¿Qué significa eso? O sea, ellos pasaban frente al templo y estaba en ruinas, pero les valía. Les importaba poco. Veían lo de Dios, pero les importaba poco. Solo les interesaban en lo de ellos. ¿Cómo se llama eso, amado hermano? Eso se llama indiferencia. Tú puedes tener saco roto por egoísta, puedes tener saco roto por deshonrar a Dios, por no tener una cultura de honra. Cuando hablamos de cultura de honra, es importante, amado hermano,
y déjeme dar el paréntesis antes de hablar de indiferencia, que cuando nosotros obedecemos la palabra, honramos al Señor, usted sabe eso. Pero la honra es algo que acarrea bendición y permite que tu saco no esté roto, sino se mantenga cerrado. Hay un mandamiento con promesa que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Amado hermano, no se olvide de sus papás. Cuando usted está honrando a sus papás, en realidad Dios lo toma personal, porque Dios es el que nos da a los padres. Entonces, en el momento que usted bendice a sus padres, en el momento que usted le dice: hoy me dieron bono, mami, y entonces aparté para ti, te traigo estas flores, porque no encontré. ¿Y cuánto te costaron esas flores? No, del jardín del vecino las... ¿Será eso honra? Pero cuando usted viene y usted le dice: mami, aquí están de lo que gané. No gané mucho, pero aquí están $3,000. ¿Cuánto habrá ganado? Obviamente no tiene que ser así, pero hermano, ni siquiera es la cantidad, pero Dios es lo que representa. Sí, hermano, yo soy así. Yo por eso no diezmo, porque mi diezmo se lo doy a mis papás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay, cáigame bien. Ahí va a estar el saco roto también, porque está deshonrando a Dios. El punto, amado hermano, es que Dios merece honra. Y lo tercero, entonces, saco roto es consecuencia de la indiferencia. Usted ve un necesitado, un hermano que necesita, alguien que está pasando una necesidad, o una persona que usted le puede ayudar, y teniendo para ayudar y no le ayuda, está siendo egoísta. Después no se pregunte por qué hay saco roto. No puede haber evangelio con egoístas, porque el egoísmo no cabe dentro de la naturaleza de Dios. Porque Dios es dador. De tal manera amó Dios al mundo que dio. No puede haber, tal vez tu tío fue tacaño, tu abuela fue tacaña, la bisabuela fue súper tacaña, ni les dejó herencia. Tal vez, no sé. Pero amado hermano, si usted está en Cristo, bye bye a la tacañería. Si quiere tener saco cerrado, si quiere tener saco roto, siga siendo don Taca o doña Taca. Yo sé que aquí no hay, pero para eso está el video, para los que no vieron. Entonces, amado hermano, es notable la indiferencia en ellos, porque ellos pasaban, dice el versículo, mi casa está en ruinas, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Hay cosas que son evidentes. Evidentes, hay una necesidad evidente. Mauricio Renderos, en su casa puede tener, él es técnico en electrónica, en potencia eléctrica, en computación, y un día trajo acá un regulador de voltaje. O sea, usted, ¿cómo? Digo, para proteger el equipo del Señor. ¿Se lo pedimos nosotros? No. Pero él dijo: este es el equipo del Señor, hay que protegerlo. ¿Cómo cree usted que Dios vio eso? Y alguien dirá: yo también he hecho cosas, mencióneme a mí también. El ejemplo que me vino, hermano, pero no se sienta mal. Yo sé que usted también ha traído cosas, pero no tengo tiempo para dar todos. Pero hermano, eso es honrar. Dios honra a los que le honran. Usted no va a tener nunca saco roto si usted no es indiferente con las necesidades de otro y con las necesidades del reino de Dios y la casa de Dios. Que eso era lo que pasaba en la época de Ageo. Mire lo que dice: yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano. No era el diablo, era Dios. El vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que usted y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Pero hermano, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero si tú eres su hijo, debes caminar como Él.
reflejando su naturaleza, no como el diablo. Entonces, amado hermano, por eso el saco roto es una consecuencia de egoísmo, de indiferencia y de deshonra al Señor. Y con este ejemplo termino. El Señor Jesús, mire cómo el Señor tenía buen juicio en la parte económica. El Señor Jesús, Él vivía en Capernaum, y la mayoría de su ministerio se llevó a cabo acá, en Capernaum. Capernaum estaba por el mar de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto, estaba acá. Pero estando acá, resulta ser que Pedro, un día se le acercaron los famosos fariseos. Y los fariseos le preguntaron a Pedro, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. ¿Cuáles eran los que cobraban los 2 dracmas? Usted sabe que en la Biblia dice que los 2 dracmas era un impuesto que se pagaba para mantener el templo. Mire qué interesante. El problema en Ageo de la saco roto era porque no cuidaban el templo. Y este era un impuesto que tuvieron que poner para darle mantenimiento al templo. Entonces, le dijeron, lo acusaron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y entonces Pedrito, dice la Biblia que él dijo en Mateo 17:25, sí. Y salió corriendo. ¿A quién salió? ¿Hacia quién salió corriendo? Al maestro. Y fíjese que esto es bien interesante, porque Pedro no tenía para pagar el impuesto tampoco. Y cuando lo confrontaron con eso, él salió hacia donde estaba el maestro. Y eso nos da un principio poderoso cuando a ti no te alcanza, que es, lo primero es acudir al maestro, no acudir al usurero, no acudir a la tarjeta de crédito, no acudir al prestamista, no acudir a los principios de deuda, sino acudir al Señor, ir en oración, doblar rodillas, clamar a Él y que Él responda, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces Pedro llegó donde el maestro, y mire qué lindo esto. Y esto a mí me impacta, amado hermano. Dice la Biblia que él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Diga conmigo: le habló primero. Mira lo que le dice, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Espérame. Jesús ya sabía que había estado lo que le habían dicho, el tema que le iba a traer a colación antes que él abriera la boca. Yo no sé, mi hermano, pero a mí me impacta esto, porque el jefe te puede estar despidiendo y el Señor ya está recordándole a tu amigo, por otro lado, que te recomiende, porque él ya oyó eso. Él va adelante, no importa lo que te llegue a suceder, Dios va adelante de ti. Ese mismo Jesús es tu Señor. Puede ser que estés desesperado por tu situación actual, pero el copero ya le está hablando a Faraón de ti. No importa lo que haya pasado, el Señor va adelante. Él ya sabía, él le habló antes. A mí me impacta, hermano, porque el policía te puede estar poniendo una infracción y Dios está desatando intranquilidad en aquel amigo que no te ha pagado. Es decir, puede estar sucediéndote algo duro y que el diablo quiere que te aflijas, que te enojes y que pierdas la paz. Pero el Señor ya sabe y Él ya está trabajando en lo que tú no sabes. Esto es para alguien acá. La sequía puede ser que haya venido. Tú estabas feliz porque los cuervos te daban de comer carnita y el arroyo de Kerit
estaba ahí te echabas la agüita, pero el arroyo se puede estar secando delante de ti, pero ya el Señor está preparando una viuda adelante. Hay una viuda para ti adelante. No importa lo que pueda venir, ya el Señor ya tiene una viuda preparada para ti, porque ese es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Ese es tu Señor. Por eso no temas. A mí me impacta que Jesús le habló primero y le dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Cuando no nos alcanza, entiende que Dios ya tiene la solución. Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Y él era el hijo del dueño del templo. Pero me llama la atención, cuando no nos alcanza debemos examinar si estamos haciendo lo correcto, porque Jesús examinó la justicia de pagar. Y, amado hermano, dice la Biblia que el Señor dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Con esto termino, amado hermano. Perdóneme, pero está emocionado de compartir esto. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás por estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El buen juicio de Jesús, mire lo que hace. Paga lo injusto. ¿Por qué era injusto pagar? ¿Cómo le van a cobrar al...? No, hombre. Para entrar al carro, para usar tu propio carro, tenés que pagarme. Es mío. Así el templo también era del Señor. ¿Cómo tiene que pagar? Pero mire el Señor, qué lindo. Pagó algo que era injusto, porque priorizó la amabilidad, no ofender. Dios no es un Dios que nos dice en su palabra que seamos amables y Él no fue amable. Él nos enseñó a ser amables. La amabilidad refleja el carácter de Cristo. No ofender y pensar en Pedro. Eso es clave, amado hermano, también para el saco roto. A veces el que es egoísta dice: ¿y yo para qué le voy a dar a ese bolo? ¿Para chuparlo quiere? A mí me ha costado que trabaje. Que trabaje. Shh, si es mío. En primer lugar, no es suyo. Se lo han dado. Ah, pero yo lo he ganado. Sí, pero porque el Señor le ha dado a usted la capacidad de hacer riquezas. Entonces no se crea mucho. No sea muy orgulloso. Pero el Señor estuvo dispuesto a pagar algo que no tenía que pagar, porque puso adelante el no ser ofensivo. Y me encanta esto. Él reflejó no ser egoísta. Estaba honrando a la gente del templo. Qué lindo esto, amado hermano. Dios ya tiene un pez. Están cobrando están cobrando, pero el pez ya se tragó la moneda y ya va nadando en dirección hacia ti. Ese es el Señor. Por eso no importa la situación difícil económica que puedas estar atravesando. Lo peor que puedes hacer es perder la esperanza y desconfiar de Dios. Ya hay un pez nadando en tu dirección. Ya hay un trabajo en tu dirección. Ya hay provisión en tu dirección. Ya hay un Dios que cuida de ti. ¿Se imagina a Pedro cuando encontró la moneda? Debe haberse gozado mucho. Estaba la moneda y estaba el estatero. Ya tengo para pagar. Ya salí de la deuda. Voy a tener que pagar y mi Señor me lo proveyó. Ese es el Dios que tenemos. No es otro Dios. Ese mismo es tu papá, es tu Señor.
Cierra tus ojos.